va a sonar paradójico que yo lo diga, pero que limpieza o finura en la técnica. Suena paradójico porque yo vengo de una formación meramente técnica, digamos, del taller de Rhodes, ¿no? Sin embargo, yo, pues, no sé, en la experiencia que tengo, he visto grandes ilustradores que no manejan la técnica, digamos, de una manera solvente, pero en cambio hacen imágenes muy potentes, muy directas, muy al punto, muy dicientes. Y me interesa más llevar ese mensaje. En ese sentido, entonces, lo que me gustaría hacer en ese taller que ustedes amablemente me invitaron, es trabajar un poco eso, es trabajar un poco el aprender a conceptualizar a partir de un texto, lo que significa que primero tenemos que aprender a leer, ¿no? Aprender a leer el texto por capas, a llegar a partes más profundas del texto. Digamos, antes de emitir un discurso visual tenemos primero que aprender a leer, aprender a escuchar para poder emitir un juicio, una opinión o un ensayo visual, que es como yo también llamo a la ilustración respecto a eso. Entonces a mí me gustaría mucho trabajar en el taller ese tema de conceptualización, y la parte técnica yo siempre la tomo como una excusa, que se puede aprender, las técnicas se pueden aprender siempre y siempre hay tiempo para aprender técnicas y dominarlas. Entonces, en los talleres que yo imparto normalmente me gusta mucho la técnica del collage, porque aunque no es una técnica que se ajusta a mi lenguaje, sí me permite enseñarle a la gente que uno puede dibujar no solamente con lápiz y papel, sino también con tijeras, por ejemplo. Genial. Entonces, pues bueno, básicamente creo que ya spoileé el taller, pero más o menos esa es la idea. Es que al profe Javier le gusta siempre hacer spoiler o dar pedacitos de spoiler para que la gente se comience a interesar. Sí, lo chistoso es que Obviamente ya aquí quedamos bastante interesados con ese proceso, Andrés. Y pues es muy bueno escuchar precisamente lo que tú estás mencionando desde una formación técnica. Me alegra mucho escuchar eso. Que tengas desde la formación técnica y pasarte a una parte experimental, que eso también pues obviamente potencia mucho la creatividad de las personas que están recibiendo el taller. Entonces es algo interesante. Yo tengo un par de preguntas. Bueno, obviamente el programa nos va a ser insuficiente como siempre para empezar a hablar de muchas de las cosas acerca de cómo tú ves la ilustración, porque nos has hablado de la formación técnica del taller de Rhodes, de ese proceso técnico análogo. Pero una de las preguntas va enfocada, ¿cómo manejas en este momento la parte digital teniendo una formación netamente análoga? Y cómo ves la situación o el empalme también con las inteligencias artificiales que están ligadas a todo este proceso, con los nuevos software que nos están ofreciendo precisamente para agilizar ese tipo de procesos. Esa es una pregunta. La otra también muy concreta. Me salgo un poquito de la técnica y del proceso, tú que has estado en el campo de la ilustración editorial. Hemos tenido dentro de... Bueno, ¿me escuchan bien? Porque a veces como que no se Te escuchamos, sí, no hay problemas. Ok, hemos tenido dentro de la profesión, digamos, como... ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. ¿Tú sí escuchas bien también? nos escuchas, Sí, escuchamos escuchamos bien. Ok, hemos tenido entre la profesión de pronto, no decir que un tropiezo, pero sí algunos mitos con respecto a la ilustración editorial, que algunas Sí, creo que sí, tengo problemas con la red. Ah, ¿me estás escuchando bien? Aló. Hola. ¿Los escuchas Sí, ahora? te escucho. Me decías el tema de las editoriales. Sí, precisamente hay unos mitos con las editoriales y que se han generado dentro de la academia y dentro del mismo gremio de ilustradores, en el que algunas editoriales estaban prostituyendo el trabajo del ilustrador, diciendo, por ejemplo, soy una editorial X y necesito 25 ilustraciones, pago ilustraciones a 5.000. ¿Qué opinas de esa situación? ¿Realmente eso es real? ¿Es un mito? ¿O en este momento las editoriales realmente valoran el trabajo de un ilustrador? verdaderamente. No, eso fue real, digamos. Eso fue, ¿me escuchan? Sí, Ya te escuchamos. Perfecto. Les pido disculpas por la conexión. Sí, eso fue real o es real. Yo creo que todavía se dan esos casos. Yo siento que cada vez menos, porque siento que cada vez más
o quiero pensar que cada vez más el trabajo del ilustrador se está tomando Espera, te está fallando la señal un un minuto. poco más en serio. Pero sí, se dan muchos casos de ciertas editoriales. Yo, de hecho, lo sufrí ¿Me escuchan? Sí, Sí, ¿Me escuchan? sí, sí, señor. Sí, Hola, hola, Sí, aló. sí, ya, Ya, buenas. hola. aló, sí, ya te escuchamos. Listo. Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Esperemos que nos dé la conexión. De hecho, el primer trabajo editorial que yo tuve fue en una de estas editoriales, ¿cómo llamarlas? Sí, de este tipo, digamos. Yo creo que eso todavía pasa, pero hay una ventaja actualmente que no había en la época en que yo comencé, y es el tema de las redes. Cuando se dan ese tipo de casos de explotación o de contratos que no son justos o que no parecen justos, es mucho más fácil exponerlos en las redes, en las comunidades de ilustradores, en foros, y alertar a los demás, digamos, de ese tipo de situaciones. Anteriormente esto no pasaba porque pues eso no existían esos medios, no existían esas comunidades tan interconectadas. Nosotros los ilustradores siempre fuimos casi que lobos solitarios, cada uno en su mundo. Totalmente. Nos comunicábamos muy poco. Entonces me parece que sí, eso todavía se da, pero me parece que es más difícil que se dé porque es más fácil denunciarlo, más fácil alertar o poner sobre aviso a los otros colegas, a los demás colegas. Ahí me parece a mí que hay una comunicación mucho más rápida, mucho más fluida, mucho más fácil en ese sentido. Y al mismo tiempo siento que la ilustración aquí, por lo menos en Colombia, ha tomado cierta fuerza y ha tomado, no sé si prestigio, pero me parece a mí que se toma un poco más en serio de lo que nos tocó a nosotros en nuestra época, me da la impresión. Quiero pensar eso. Sí, totalmente de acuerdo. Sí te lo preguntábamos porque ya llevas bastante tiempo en ese proceso y pues escuchar muchos casos que, bueno, lo que te digo, pueden sonar como a mito, pero que en cierta forma deterioran la imagen del ilustrador y genera un pésimo reconocimiento en el imaginario colectivo sobre el ilustrador, cosa que está cambiando muchísimo y precisamente una de las intenciones del Mago Festival es ese, ¿no? Fortalecer la comunidad de Claro. ilustradores. Claro, y nuestro trabajo también como ilustradores es dar a respetar, digamos, a conocer y a respetar nuestro trabajo, la importancia de nuestro trabajo, hacer un poco de pedagogía, si se quiere, porque si nosotros no nos responsabilizamos de eso, nadie lo va a hacer, ¿no? Es cierto. así es. Pero bueno, antes de continuar con nuestro invitado, ¿les parece si nos Vale. tomamos un pequeño Queda corte entonces comercial? pendiente la primera pregunta del Sí. maestro Javier para que maestro Andrés la respondas después de De esta de pequeña esta pausa pequeña comercial. Perfecto. Andrés, ¿estás ahí? ¿Sigues con nosotros? Sí, espero que la conexión nos ayude, pero aquí sigo. bueno, perfecto. Ahora yo no sé por qué escucho el eco. Bueno, retomando, Andrés, vuelvo y te formulo la pregunta. Ya te respondimos una, pero entonces, teniendo una formación técnica como la que tú has tenido y más en el campo análogo, ¿cómo es el proceso de la ilustración digital teniendo en cuenta la ilustración análoga y las inteligencias artificiales? Pues yo no sé si tengo una posición demasiado anticuada al respecto, pero a mí me parece que las inteligencias artificiales son una herramienta más que le pueden ayudar a uno como referencia, como inspiración, como disparador de nuevas ideas. Lo que yo he visto que se ha producido en imágenes de inteligencia artificial, me parece a mí que cae en un mismo, llamémoslo, estilo, es decir, como que todas las imágenes tienen una estética muy similar, muy parecida. No veo que vayan mucho más allá. No, la verdad, voy a ser honesto, yo no puede que esté equivocado, pero yo no me siento amenazado realmente por el tema de las inteligencias artificiales porque yo trabajo análogo, de modo que yo tengo originales.
y por muy buena que sea una inteligencia artificial, me perdona la expresión, pero nunca va a superar un original mío, digamos. O sea, la presencia, el aura de la que hablaba Walter Benjamin en su ensayo, no lo va a superar nunca una inteligencia artificial, por muy buena que sea. Eso por ese lado. Por otro lado, de todos modos, el gesto humano, el trazo humano, el gesto, sí, me parece que es irreemplazable. Yo la verdad es que no me siento realmente amenazado como ilustrador, como creador de imágenes. Al contrario, siento que es una herramienta que puede potenciar todavía más mi trabajo. Eh, Espero no equivocarme, ¿no? No, totalmente. Lo decía precisamente, la pregunta va enfocada precisamente por esto. Pues porque muy pocas personas utilizan ahora, bueno, afortunadamente siguen las técnicas análogas, ¿no? Lo tenemos también dentro de nuestros jurados al maestro Lucho Salcedo, que también trabaja la propuesta análoga con textualmente, con una maestría impresionante. Entonces, nosotros que somos de vieja escuela, no los estudiantes que estamos nosotros recibiendo aquí, Hablamos pues de los dos. admiramos, sí, exactamente. Sí, sí, sí. La vieja escuela somos nosotros dos. Sí, admiramos mucho el trabajo análogo, pero precisamente también dándonos cuenta que pues las propuestas que van llegando en las diferentes categorías emergentes, como lo hemos venido trabajando desde el Mago Festival, hay mucho trabajo digital y hay trabajo mixto que también es bastante interesante, ¿no? Entonces, por eso te hacíamos la pregunta, porque tú nos comentabas que en algún momento la técnica análoga le das color a través de la parte digital. Sí, sí, yo siempre traté de utilizar lo mejor de ambos mundos, y no quedarme solamente en uno. A pesar de que, como lo dije hace un momento, cuando yo trabajo me queda el original. eh, para digitalizarlo yo sí hago unos retoques digitalmente. Entonces eso a mí me permite tener lo mejor de ambos mundos, y eso yo lo aprendí desde que estaba en la universidad, cuando empezaron a llegar a Colombia los trabajos de Dave McKean, el ilustrador ¿Cómo no? de Arkham Asylum Claro y que sí. de las portadas de Satman. Y estamos hablando de los años 90. Yo también soy vieja escuela. Pero viéndole el trabajo de Dave McKean en los finales de los 90, desde las primeras versiones de Photoshop, él usaba lo mejor de ambos mundos. Usaba fotografía, usaba modelado, usaba pintura al óleo, usaba un montón de trabajo análogo, y lo digitalizaba y lo potenciaba todavía más en esas primeras versiones del Photoshop. Y hacía todavía las hace, pero hacía para aquella época unas obras que a mí me volaron la cabeza. O sea, era realmente ver algo que yo nunca había visto, y a mí eso me quedó muy, muy marcado. No sé si, ahora que lo pienso, tal vez de manera inconsciente, como de tomar lo mejor de ambos mundos, ¿no? Igual son herramientas, repito, y uno tiene que tomar lo mejor que le ofrece cada herramienta, ¿no? Lo mejor de cada mundo. Entonces, sí, maestro, Exacto. en cuanto hablabas anteriormente, retomando un poco la parte de los talleres, esa contextualización que normalmente planteas a un grupo de estudiantes a partir de un reconocimiento literario. Normalmente, y hablando específicamente ahí, en ese punto, ¿qué autores recurres cuando haces esta apertura en los talleres? ¿O qué tipo de literatura? ¿Es ficción? ¿Es más realista? ¿O ya tienes de pronto definido algunos autores que te permite desarrollar mejor estas actividades? Sí, sí, es una muy buena pregunta. Yo prácticamente cambio de autores dependiendo de lo que esté leyendo en ese momento. Ok. Durante mucho tiempo yo utilizaba mucho a Edgar Allan Poe, porque es, digamos, algo que es ampliamente conocido, que ha sido referenciado hasta el infinito, y la gente lo puede agarrar muy fácilmente. Dependiendo también del público al que uno se dirija, también he tomado textos infantiles, un poco más infantiles, pero siempre me ha gustado el tema de tomar poemas, tomar poesía, porque son textos cortos y son textos
si me permite la expresión, polisémicos, es decir, ofrecen un gran abanico de interpretaciones, ¿no? Y eso me da mucho juego para empezar a trabajar el tema de la conceptualización. Últimamente, en los últimos años, me interesaba mucho en la obra de Borges, por ejemplo, que tiene también unos poemas maravillosos y lo hemos venido trabajando en los talleres. Y es muy curioso ver cómo a partir de un mismo texto hay diferentes propuestas que salen al final, propuestas gráficas, ¿no? Obviamente tantas propuestas como personas somos, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque cada quien ve cosas diferentes del mismo texto y las interpreta de manera diferente. El semestre pasado lo hice con mis alumnos de ilustración y salieron cosas maravillosas, totalmente distintas unas de otras, no solamente en la parte gráfica, por decirlo así, sino en la parte conceptual. Cada persona veía cosas diferentes y tomaba el texto de una forma que ni siquiera yo lo había visto de esa manera, ¿no? Entonces a mí me parece muy enriquecedor eso. Entonces sí, por eso trato de incluir poemas, poesía, por esa razón. Bueno, así que, maestro. Yo tengo una pregunta. Sí, sí, a ver. Maestro Andrés, yo aquí chismoseando tus redes sociales, o sea, Instagram, la number one de todas las aplicaciones, me fijé en un detalle acerca de tu trabajo y me gustaría saber cómo es que logras desde tu manera artística crear esa técnica como si la imagen estuviera hecha en hilo. Porque no sé si la detallaron, pero esa es como si estuviera cosida. Como si estuviera cosida, ¿por qué lo dices? ¿Por las vetas que deja la técnica? Sí, por las Sí, vetas. por las vetas. Porque pareciera que estuviera Pues mira, cosida en hilo. es la primera vez que me dicen eso, y me alegra ver cómo pues cada persona observa cosas que ni yo mismo las había planificado, por decirlo así. Como te dije al principio, yo me siento muy cómodo con el dibujo. Yo dibujo en esfero, o sea, con esfero Bic o esfero, el kilométrico ya ni siquiera existe, bueno, con esferos pues. Y cuando uno empieza a soltar la mano, uno va encontrando inconscientemente, así como cuando uno escribe, que tiene una forma de hacer el gesto de la G o la caída de la Y. Eso pasa en el dibujo, la mano se va soltando y van apareciendo gestos que uno no espera. Eso pasándolo a la técnica del esgrafiado, del scratch, sucede algo similar. Uno va encontrando la manera, primero que todo en que la herramienta, el bisturí, le queda uno más cómodo para cogerlo. Cada persona como que lo coge distinto. Yo lo noto con mis alumnos, cada uno lo coge de una manera distinta. Al agarrarlo de una manera distinta, el trazo, el trazo que va dejando en la hoja va cambiando, pero asimismo uno va encontrando la manera en la que levantar la tinta se le facilite más a uno. No sé, por la forma de la mano, por el carácter que uno tiene, no sé. Y de tanto trabajar en el scratch, en el grafiado, no sé, empecé a generar esa cadencia y sin querer, pues va apareciendo esa textura, ¿ves? Como que trato de seguir la forma, la ruta que sigue la forma, por ejemplo, en el tema de la ballena de Moby Dick, que es como tan horizontal esa imagen. Yo traté de seguir el trazo horizontal, como seguir el mismo sentido, y los trazos se van juxtaponiendo de una forma que va generando esa sensación, pero no es algo que yo haya buscado conscientemente, sino es como lo dije al principio de nuestra charla. Esos rasgos van generando el estilo y son rasgos inconscientes y tienen que salir de manera natural. Entonces, bueno, no sé, nunca me habían dicho el tema de que daba la impresión de que fuera cosido, pero me alegra mucho ver cómo cada persona encuentra detalles en las imágenes, y eso hace que las imágenes pues sean inagotables, ¿no? Porque todo el mundo ve cosas distintas. Muchas gracias, maestro. Bueno, definitivamente el tiempo ahora es muy corto cuando uno está contento escuchando y aprendiendo muchísimo como estamos hoy con Andrés. Vamos a tener que programar un segundo programa quizás después de Imago Festival, Claro que como sí. para poder profundizar un poquito más y que nuestros oyentes conozcan mucho más del trabajo de Andrés.
Andrés, queremos darte un agradecimiento muy especial por haber aceptado esta invitación el día de hoy para poder dar este spoiler tan especial, o sea, que va a ser emocionante para los estudiantes que van a tener la oportunidad de asistir al taller. Y obviamente, pues bueno, acá muy pendientes de ese taller y de esa conferencia aquí en Imago Festival, cuarta edición, entre el 30 de septiembre y 1 de octubre. Yo soy muy agradecido de verdad de hacer parte de este festival. Les agradezco muchísimo a la Fundación Universitaria de los Libertadores, a Óscar, a Javier, de verdad, que me hayan tenido en cuenta. Encantado. Pueden contar con mi presencia y con mi participación cuando lo requieran, cuando ustedes lo consideren adecuado. Y bueno, nos veremos en Imago Fest este año. Claro que sí, maestro Andrés, igual de invitar a toda la comunidad académica fuera de nuestras respectivas instituciones, también obviamente allí a la comunidad académica de Grupo Pensar, para que puedan estar atentos de todas nuestras actividades. También invitarlos antes de cerrar a participar en nuestra convocatoria. No olvidar revisar muy bien las categorías emergentes de ilustración, en qué categoría ustedes van a parparticipar. Hay un spoiler ahí con una nueva categoría. Bueno, Chan, entonces, chan, sí, chan. bueno, entonces maestro, le dejo ahí usted que es la Bueno, voz del spoiler. aparte de las 12 categorías que ya tenemos, vamos a tener una categoría especial, pero entonces va a ser tiempo récord. Va a iniciar mañana, muy pendientes de nuestras redes. Se va a llamar Imago Teens. Imago Teens está relacionado para aquellas personas menores de edad. O sea, vamos a tener una categoría especial entre los 12 y los 18 años de edad para aquellos estudiantes de colegio o artistas muy jóvenes que quieran participar y que dicen, yo no tengo cédula, no puedo con el proceso legal, etcétera, etcétera. Vamos a tener, obviamente, con el apoyo de un adulto responsable, Ante todo, responsable, sí, obviamente, para que hagan este proceso de inscripción y también podamos tener una pequeña visualización de obras de menores de edad, obviamente, como una incubadora de talentos para que podamos también tener una premiación muy sencilla pero significativa para los menores de edad. Entonces, a partir de mañana, muy atentos. Si tienen primos, amiguitos, hermanitos, hermanitas que quieran participar en Imago Teens, mañana estaremos lanzando la convocatoria con las bases de la misma para que estén atentos a nuestras redes. Así que estén muy pendientes. De mi parte, hasta aquí la emisión de hoy y nos estaremos escuchando dentro de 8 días. ¿No es así, profe Javier y profe Oscar? Sí, nos escucharemos en 8 días nuevamente en Imágenes en la Radio, un programa de Imago Festival y el Sevillano Gran Pantojo. Agradecerle de nuevo al maestro Andrés Rodríguez por prestarnos ese conocimiento, ese diálogo, y estaremos entonces comunicando por estos medios y por nuestras redes, pues ya en nuestra apertura oficial de los eventos. Muchas gracias, maestro, un saludo. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Chao, buena tarde. Hasta luego y hasta una próxima emisión.